Hola, saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un video para refutar otro video que hizo un colega youtuber, el cual no muestra su rostro, pero pues la voz de fondo, él da como una especie de conferencia usando unas diapositivas. Eh, el video se llama El origen del judaísmo. Los primeros minutos ¿verdad? Del video, este servidor pues concuerda con la persona. Él explica algunos métodos críticos para poder evaluar todas las religiones del mundo. Y él dice que él encontró, esta persona se alega ser judía, él dice que él encontró un modo operandum en todas las religiones. Y en todas las religiones que él encontraba, siempre había una persona que era exclusivamente tenía un contacto con la deidad le hacía unas revelaciones, como así como pasó con Hammurabi, y no sé, Joseph Smith, ¿verdad? Con el libro del Mormón, cuando se le aparece el ángel Moroni, Mahomet, o más llamado Mahoma, cuando se le aparece el ángel Gabriel le diste el Corán, en fin, Buda y otros más. En fin, él dice que, pues, que todas las religiones empezaron así, con un ser, con un ser humano que tiene un contacto con la deidad, un contacto exclusivo, y la persona pues empieza a contárselo a los demás y empieza la tradición oral, y después esa tradición oral es llevada, ¿verdad? A escritos. Entonces, pues él dice que todas las religiones que examinó, usando ese criterio, eh, pues bueno, no pasaron el examen crítico pues obviamente todas estas historias o estos mitos son mitos que son eh, que no se puede investigar si son ciertas o no. Simplemente no hay manera de corroborar. Todo es cuestión de credibilidad, de creerle a la persona que está diciendo esto. Entonces él encontró, según ¿verdad? Su investigación, esta persona alega, ¿verdad? Que haber estudiado y bueno, no sé. Para mí encuentro que se me quedó corto en la manera en sus conclusiones y le voy a explicar por qué. Él dice que no encontró eso en el judaísmo. Él dice que en el judaísmo, pues no solo fue Moisés, sino que fueron y que 3 millones de personas que supuestamente escucharon la Torá y bla, bla, y perdón. Entonces que no solo fue Moisés. Pero lo que yo le tengo que decir a este individuo, con todo respeto, es cómo usted sabe la historia de esos 3 millones que supuestamente encontraron que escucharon y que a Moisés, perdón, a Yahvé, a Hashem, y recibieron la Torah. ¿Cómo usted lo sabe? Lo sabe solo por un libro. Un libro que es anónimo. Digo, sabemos que la tradición dogmáticamente dice que fue Moisés, pero es un libro que es anónimo. Entonces usted tiene su confianza puesta en un libro que es el que dice, el que narra esos supuestos hechos, y además de narrar un montón de cosas que son infantiles, inverosímiles y disparatadas. Le exhorto que vea mi canal, donde explico muchas cosas eh, sobre la fe judía. También usted alega de que el judaísmo siempre ha sido sostenido, que no ha tenido ¿verdad? Ninguna interrupción. También le digo que parece que no ha leído la Tanaj, porque en el mismo libro de Jueces al principio, en los primeros versículos, dice que después que murió la generación de Josué, y Josué también, después que murieron, la próxima generación ya no sabía de Yahvé, no sabía de Moisés, no sabía nada. Qué sospechoso, ¿no? Eh, el libro de Reyes, que fue compuesto después de la dispersión de Babilonia, porque el mismo libro ¿verdad? De Reyes cita el año 37 de la dispersión, ¿verdad? Eh, de otras maneras, ¿verdad? Los críticos sabemos que fue escrito después de la dispersión. El libro también dice de que para el tiempo del rey Josías, el rey mítico Josías, que también el pueblo, sin razón ninguna, después de Salomón y los reyes que vinieron después, hasta llegar a Josías, se olvidaron de Yahvé. El templo estaba abandonado y porque unos sacerdotes estaban reacondicionando el templo, encontraron debajo de una losa el rollo de la Torah. ¿Cuál es el rollo de la Torah? Eh,
sabemos que no es como nos ha llegado ahora de los 5 libros de verdad de Bereshit, Bamidbar, Vayikra, de Barín, Shemot. Ese, no, ese rollo no era, antes no era como nos ha llegado ahora, pero en fin, ahí vemos otra interrupción. Y la más importante, que es la que nos ocupa en este video, es cuando los judíos regresan de Babilonia, que, ¿verdad? Por permiso del rey Ciro de Persia, que cuando llegan, fueron 42.000 supuestamente judíos, pero si usted hace la suma de verdad de lo que narra Nehemías y Esdras, le salen menos. Pero vamos a aferrarnos al texto que dice 42.000. Ninguno de ellos sabía de Yahvé, de Hachén, de Moshe, no sabían nada de la Torah. Hubo que hacer un adoctrinamiento en esa asamblea del séptimo mes, que por eso es que nosotros los judíos celebramos el Rosh Hashanah en el mes séptimo, en el mes de Tishrei, perdón. Entonces vamos a hacer un examen aquí de algo que yo escribí en la pizarra para poder rastrear el judaísmo desde el presente hasta el pasado. Ok, aquí escribí como un orden cronológico la historia del judaísmo. Empezamos aquí. Empezamos aquí con el presente. El judaísmo, como nos ha llegado presente en tiempos de impresora, donde todo el mundo tiene una Tanaj, y leemos todos están juntos y son hasta bien baratos, a veces hasta los regalan. Pues esto es un judaísmo muy distinto al judaísmo de tiempos pasados, que vamos a ver, donde no todo el mundo tenía un rollo, puesto que escribir un rollo, para los escribas, hacer un manuscrito de un rollo es costoso y no todo el mundo podía costearlo. Aparte de que hace un milenio, 2 milenios atrás, en Judea eso estaba desbordado de analfabetismo. Pero en fin, aquí vemos este judaísmo del presente. Para este tiempo de la conquista de América, que es cuando se introduce el judeo-cristianismo acá a las Américas, porque para acá, en este tiempo, aquí, ¿verdad? Para el tiempo precolombino, en las Américas no existía ni Hachén, ni existía el Cristo de los cristianos, ni nada de esas cosas. Solo los dioses ancestrales de los nativos de América. Pero entre este periodo y el periodo de la guerra judío-romana del año 135, está la época medieval, donde el judaísmo sufrió por muchos cambios. Es aquí donde empiezan a aparecer todos estos textos que hoy, o podemos decir el canon actual, que no podemos precisar cuándo fue ni quiénes estuvieron ahí para elegirlo. Los rollos del Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran, y otros rollos que aparecieron en Egipto, nos dejan ver que los judíos del primer siglo tenían mucha literatura, era un judaísmo muy distinto, como el texto de Salomón y otros textos más. Entonces era un judaísmo muy distinto, nutrido de mucha otra literatura que hoy es inexistente. Entonces está la guerra aquí judío-romana, donde para este periodo de la destrucción del templo y vamos a decir, este periodo del dominio romano y la guerra judío-romana, este periodo que podemos decir que esto, como quien dice, el primer siglo. Todo esto casi ocurre en el primer siglo y 35 años un poquito que nos sobran aquí, porque esta guerra ocurrió en 135 de la era común. En esta época el judaísmo estaba bien fracturado. Estaban los celotes, estaban los saduceos, los galileos, samaritanos, fariseos, esenios, habían otros que eran los sicarios también, que eran más o menos parecidos a los celotes. Estos eran más o menos los terroristas. Los terroristas ¿verdad? Así eran vistos bajo el Imperio Romano.
Entonces cada uno se nutría, eran distintos judaísmos. Los galileos eran más o menos como cierto tipo de ateos, no eran muy devotos. Los saduceos eran un judaísmo, bien fieles a como le entregaron Nehemías y Esdras, que solo entregaron pues la Torá. Los fariseos pues fueron incorporando textos que se fueron escribiendo en este periodo, en el periodo griego, entre el periodo griego y el imperio romano. Aquí en este periodo se escriben muchos textos que hoy en día, eh, como el libro de jueces, eh, probablemente el mismo libro de Esdras, el mismo libro de Nehemías, muchos de los profetas, todo eso se escribe bajo este tiempo. Eh, de hecho, una de las cosas que nos ayuda a saber eso es que para el tiempo de rey Ptolomeo, el rey Ptolomeo II, Filadelfo, cuando ordena traducir la Torá al griego, precisamente ese es el libro sagrado de los judíos para ese tiempo y es lo único que se traduce, eh, la Torá. Yo hasta hace poco, y gracias a que uno se mantiene estudiando, pues se actualiza, pero hasta hace poco yo pensaba que era toda la Biblia lo que se había traducido, pero no, fue solo la Torá. Entonces, para los judíos, desde, desde que regresan de Babilonia hasta todavía el tiempo de Ptolomeo, el texto sagrado es la Torá. Los otros textos fueron saliendo después y se fueron traduciendo después. Algunos se tradujeron después y otros quizás nunca necesitaron traducción, quizás fueron escritos en griego. Eh, ¿Y en qué momento todos esos textos se convirtieron en la Biblia ¿verdad? Que tenemos hoy en día? No lo sabemos. No lo sabemos. Honestamente, este, vamos a poner aquí, este es el tiempo cuando se hace la traducción. Esto cuando se hace la traducción, ¿verdad? De quizás para el siglo 3 antes de Cristo, eh, cuando se hace la traducción de la Biblia judía al griego. Tampoco sabemos muy claro si fue del arameo al griego o del hebreo al griego. Eh, entonces, desde aquí hasta el presente, hasta el presente, no sabemos en qué periodo fue que se fueron anexando los otros libros hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Eh, no lo sabemos. Entonces, aquí tenemos este judaísmo que, que era muy distinto al judaísmo de hoy en día porque para antes de esta traducción los judíos eran bien analfabetas, no sabían leer y escribir y solo la élite era la que sabía leer y escribir. Entonces, los judíos de este entonces, como no tenían una Biblia para leerlo, se dejaban llevar por la Torá que entregaron Nehemías y Esdras y solo 3 veces al año era que se leía el libro según la misma Torá indica. Eh, el resto del año, pues, tampoco existía la sinagoga. La sinagoga empieza a existir en este periodo, en el periodo de ¿verdad? Entre los griegos. eh, Aquí, este es el periodo del imperio griego hasta la época de la destrucción del templo. En este tiempo es que se forma el concepto de la sinagoga, que los judíos lo copian ¿verdad? De los griegos, en la manera en que los griegos adoraban a Zeus en sus distintas comunidades. Eh, pero aquí, en este judaísmo de aquí, de este periodo, cuando se traduce la Biblia para el tiempo de, de Ptolomeo II Filadelfo, era un judaísmo bien simple, era solo la Torah nada más. Y se leía solo 3 veces al año. Lo demás era trabajar, cosechar, llevar todos los sábados al templo lo mejor ¿verdad? De sus ofrendas. Y eso era todo. Eh,
no era como hoy en día que el judaísmo de hoy tiene mucha información y muchas doctrinas que no existían. Entonces, si vamos más atrás, bajo el dominio persa, aquí, aquí es que entramos a la Gran Laguna y aquí es que se origina, perdón, el judaísmo en este periodo. Pues así puedo ponerlo ahí. Dejarlo ahí para que lo puedan ver. En ese periodo, aquí es que se origina el judaísmo. Entonces, este caballero, amigo, Jebar, que hizo este video, él indica que no pudo encontrar en sus estudios cuándo es que se crea esta gran mentira que no se puede corroborar. Pues aquí le respondo yo al caballero. Es aquí, en este periodo cuando Ciro el Grande le permite a todas las personas del imperio que habían sido conquistadas y que estaban exiliadas en Babilonia que pudieran regresar a sus lugares natales. Eh, y, y que también los autoriza, no solo a los judíos, sino a todos los cautivos, eh, los que habían sido cautivos por el imperio babilonio, que después pasó a los persas, que regresaran a sus tierras y les permitió también que hicieran los cultos que quisieran. Él era tolerable en eso, siempre y cuando le pagaran impuestos al templo, perdón, al imperio. Al templo también le pagaban impuestos, pero eso es otro tema. Eh, cuando regresan esos 42,000 a Jerusalén, vamos a poner aquí Jerusalén, cuando regresan, se unen a los judíos que nunca fueron deportados. En Babilonia se llevaron solo a la élite, la clase alta, la clase culta. Pero los campesinos siempre se quedaron ahí. El mismo Nabucodonosor les puso un gobernador interino que se reportaba a Babilonia, era un gobernador caldeo. Y por lo tanto, siempre permanecieron aquí judíos en Jerusalén. Y pues estos que regresan a sumarse a la nueva Jerusalén. Entonces, lo más extraño de aquí de todo esto es que ningún judío sabía de la ley. Ningún judío aparentemente sabía de Moisés, ni sabía de Yahvé. Obviamente, si tú no sabes de la ley, pues no sabes de Moisés, ni sabes de Hashem. Y para ellos, hubo que leerle la Torah. Es aquí cuando se les cuenta la gran mentira esa de que en el pasado, bien remoto, los judíos estuvieron en Egipto con un faraón que no se dice quién es el nombre para que no se pueda corroborar. Y que estuvieron exiliados allá en Egipto por 400 años y que se les entregó una Torá que escucharon como 300,000, como 3 millones de personas, que después ni siquiera entraron a la tierra prometida porque murieron todos en el desierto. Josué entró a sus hijos y murió Josué y toda esa generación y ya se olvidaron otra vez de Yahvé. Bueno, todas esas cosas se les cuentan aquí a estos judíos, estos 42,000 que vienen de Babilonia y regresan aquí a Jerusalén, y los que nunca fueron deportados, los campesinos que siempre se quedaron ahí cosechando las tierras, con la ganadería, el pastoreo, esas cifras no se dicen, pero es aquí entonces cuando empieza el judaísmo, y eso está narrado en Nehemías 8, de Nehemías 8 en adelante, y también está narrado en Esdras. Aquí este es el verdadero origen del judaísmo. Aquí donde está el verdadero origen del judaísmo. El origen del judaísmo sucede bajo el dominio persa en Jerusalén, cuando se le entrega la Torá al pueblo, no nada más. Voy a dejar aquí más o menos la pizarra para que vayan viendo lo que había escrito. Este es el judaísmo presente, el judaísmo para el tiempo que fueron expulsados de los judíos de España, que muchos de ellos regresaron acá como si fueran católicos, pero eran supuestamente
cómo es que le llaman? Este, ellos tenían un nombre, ahora se me olvidó, tienen que ver con cerdos. Los marranos, los marranos. Se le conocía así marranos a estos judíos que eran judíos, pero disfrazados de católicos, y muchos de ellos vinieron huyendo de la expulsión de los reyes de España. Vinieron con Colón y en viajes posteriores. Otros, pues, bajaron hasta Granada y se esparcieron, ¿no?, fuera de las fronteras de España. En fin, aquí está el judaísmo del primer siglo. Era un judaísmo muy distinto, muy deteriorado, muy fracturado. Como le digo, era de este judaísmo de aquí, el que iniciaron Nehemías y Esdras, ya para el primer siglo, eso estaba tan fracturado. Los esenios, por una manera, los fariseos, los samaritanos, los galileos, los saduceos, los celotes. Eh, Así que no quiero alargarme más. Tengo mucha más información en mi canal sobre esto. También tengo un video eh, que yo había llamado también El origen del judaísmo, que invito a que lo vean. Eh, entonces, pues para el caballero, ¿verdad? Para el amigo que hizo este video, que está muy bien, eh, pero eh, lo único que tengo que decirle es que le faltó un poquito más de estudio, porque según usted dice, ¿verdad? Si me estás viendo, de hecho voy a colocar el enlace a este video como comentario eh, en su video. Como él dice, él buscó quién fue el mentiroso en todas las demás religiones, pero no encontró en el judaísmo. Pues no buscó bien, porque el gran mentiroso, o los grandes mentirosos, fueron Nehemías y Esdras, que son los que le cuentan esto al pueblo cuando salen de Babilonia, y le cuentan una historia de, de, lo, de lo que fue el pasado de tanto los reinos de Israel como los reinos de Judá, una historia mítica en nada tiene que ver con la realidad. Y cuando digo mítica es porque sí sabemos que hubieron los reinos de Judea, ¿verdad? Los reinos de Judá y los reinos de Israel, el reino de Israel, perdón. Ambos reinos son históricos, existieron, son corroborados por la arqueología y por otros, por documentos ¿verdad? De otras ciudades vecinas, pero eh, los mitos, los mitos detrás de cómo se hicieron estas ciudades, eh, pues obviamente han sido eh, desacreditados por la arqueología y por los historiadores. Eso no es cierto. Les invito a que lean el libro La Biblia desenterrada, eh, y todo, ¿verdad? Todo lo que hay sobre la arqueología bíblica. Eh, eh, la manera en que se formaron estos reinos es otra manera, y cuando Nabucodonosor fue a exiliar a la clase élite de Judea, lo que encontraron allí es lo mismo que ha encontrado la arqueología. Eran politeístas. El reino de Judá, tanto el reino de Judá, cuando lo encontraron los babilonios, era politeísta, igual que el reino de Israel, cuando los asirios fueron, era politeísta, creían en muchos dioses. De hecho, como hemos dicho en otros videos, hay muchos vestigios de que es muy probable que este judaísmo inicial hubiese adorado a Yahvé como un dios casado y la diosa Acera, eh, pero que eso a través del tiempo pues se excluyó, aunque siempre quedó vestigios en la misma Tanaj, pero se excluyó para que la teología quedara como que un tipo de monoteísmo. Pero la arqueología ha develado de que en el reino de Judá, igual que en el reino de Israel, eh, se adoraban otros dioses. Siempre se adoró otros dioses. Eh, y, y es muy probable que lo que se supone que, ¿verdad? Lo que dogmáticamente se ha dicho de que fue el segundo templo, de que en realidad no fue ningún segundo templo a Yahvé, sino el primer templo, el único. Puesto que en el mismo libro de Esdras, lo que se narra, eh,
el autor muchas veces metió la pata y dejó entrever de que era una construcción nueva, porque habla de los cimientos y todas estas cosas. Entonces, eh, no hay evidencia de un templo anterior. Eh, sí hay evidencia de templos a otros dioses, ¿verdad? En tierra de Palestina, desde el tiempo antes ¿verdad? De los caldeos, del exilio a Babilonia. Y por lo tanto, la, cómo estos, eh, reinos, tanto el de Judá como el de Israel, llegaron a ser eh, los reinos que encontraron en Nabucodonosor y Asiria, porque tampoco podemos decir que fueron reinos importantes, porque fueron reinos muy vulnerables. No tenían un ejército ofensivo, fueron muy vulnerables ante los grandes imperios, ¿verdad? De alrededor. De hecho, eran reinos insignificantes en comparación a todos los imperios que tenían a su alrededor. Entonces, eh, todo es un mito, eso de que Salomón era el rey más grande, donde todos los reyes de la tierra iban, todos esos son mitos, eso no existió. Eh, Así que, pues nada, aquí voy a dejar este video de 26 minutos, eh, y dejo el debate abierto. Pero en resumen, para finalizar, no sé tu nombre, pero el amigo que hizo el video del origen del judaísmo, tengo que decirle que me quedó debiendo. Estudió, investigó, pero me quedó debiendo. Porque si estaba buscando quienes introdujeron una mentira para crear una religión, aquí están. Nehemías y Esdras, esos son tus tipos. Revisa tus estudios y reevalúa tus conclusiones. Aquí está, Nehemías y Esdras, los grandes mentirosos. Y aquí está el inicio del judaísmo. Y por si tú no lo sabías, hay muchos rabinos que sí lo saben, muchos sabios judíos que sí lo saben. Es por eso que celebramos el Rosh Hashanah en el mes séptimo, porque se conoce, los grandes sabios judíos saben que aquí es que comienza el judaísmo. Y por eso es que empezamos la lectura de la Torá aquí, porque aquí fue donde se empezó la lectura de la Torá y la comenzó Esdras. Hasta la próxima.